Estamos a domingo 7 de agosto. Domingo 7 de agosto. Vamos a darle seguimiento a la temática del disco anterior. El disco anterior sucedió una cuestión. El disco anterior sucedió una cuestión que igual lo estoy grabando para que se tome y se considere como algo importante. Si hablamos de un punto y estábamos hablando de que Cristo Jesús, Dios, se manifestó en carne, el Verbo se hizo carne, y lo estábamos viendo en Juan, el Evangelio de Juan 1:14, ¿verdad? Que dice que el Verbo fue hecho carne. Pero también hablamos de 1 de Timoteo 3:11, estaba hablando, por ahí también dice que el Verbo se hizo carne. Entonces lo dejamos a un lado porque surgieron preguntas y nos desviamos. No es 3:11, es 3:16. Si gusta abrir en 1 de Timoteo 3:16, allí también el versículo nos confirma que el Verbo se manifestó en carne. El Verbo se manifestó en carne. Y ese punto lo dejé. 3:16. Ese punto lo dejé a un lado la vez anterior. ¿Sí? ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ok, si se fija, ese es el misterio de la piedad de Dios. La piedad enfoca la bondad y la misericordia. Nada más que pocas veces se detienen a pensar el misterio de la piedad. Ok, la bondad de Dios es el Verbo que se hizo carne. Y la misericordia es la revelación de las Escrituras que nos da Dios para que nosotros seamos salvos. Dividan las dos gracias, porque son dos gracias. Gente cree que son más de dos gracias. Váyase al Evangelio de Juan 1:16. Todo bien. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Ok, de su plenitud tomamos todos, nos habla a nosotros. Y gracia, la primera gracia, que es el Verbo que se hizo carne, para que nosotros tengamos vida. Gracia es la primera gracia. Y la sobregracia es la sabiduría que recibimos nosotros encarnados. Sí, son dos gracias. La primera gracia, el Verbo que se hace carne. La segunda gracia, que Dios nos da la revelación para el entendimiento de las Escrituras. En ese punto vamos a empezar. Número 1. Dice, en el Evangelio se revela la palabra de Dios. En el Evangelio, no dice otro libro. Dice, en los Evangelios se revela la palabra de Dios. Vamos a abrir ahí Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, vamos a llevar el entendimiento más pausado. Dice, porque en los Evangelios la justicia de Dios, lo que Él ya hizo, lo que Él ya nos dio, se nos revela en el entendimiento a nosotros. Es por fe de Dios y para fe de nosotros. Son dos fes, están actuando las dos fes.
La primera fe que se presentó para la creación del todo es la fe de Dios. Y para fe de nosotros, porque Dios busca fe. A Dios agrada fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe de nosotros es para también salvación. Así como Dios, por fe, creó todo y por fe salva nuestro espíritu, ahora la fe de nosotros es necesaria para la salvación de nuestra alma. Recordarán que en Santiago 2:17 dice, la fe sin obras es muerta. Ok, estamos viendo que la fe de Dios, que es igual a la fe de nosotros, lo dijo Pedro en segunda de Pedro, creo 1:1. Vamos a abrir para confirmar. No vamos a dejar ahora en los creo, vamos a confirmar todo. Segunda de Pedro, ¿qué? 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, ahí lo está diciendo, que la fe de nosotros y la fe de Dios es una fe igualmente preciosa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces sabemos que si la fe de nosotros y la fe de Dios es igual, porque así nos la dio Dios, Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Estamos hablando de Génesis 1:26, ¿qué es el otro? 1:26, 5:2. Génesis 5:2 también lo dice, que Dios nos hizo imagen y semejanza. Bueno, entonces si Dios nos hizo igual, la fe que nos dio es igual también, porque nos hizo imagen y semejanza, nos hizo perfectos. Ya hablamos por qué llegó la soberbia, el desperfecto, porque es necesario que haya aflicciones, dice Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí la cuestión es que estamos hablando de que en el Evangelio se nos revela todo. Y también hablé hace un momento de Santiago 2:17. Dice que la fe sin obras es muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok, y estamos hablando de las dos fees, tanto de la fe de nosotros como la fe de Dios. Ahora, dice Efesios 2:8 y 2:9, dice que nosotros somos salvos por la fe y la gracia de Dios, no por las obras de nosotros. A ver, vamos a escudriñar ese también, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. ¿Y luego el 9? No por obras para que nadie se gloríe. Ok, está hablando no por obras de nosotros, porque eso ya lo hizo Dios. La fe de Dios se manifestó en las dos gracias, que es la obra de Dios. Las dos gracias es que el Verbo se hizo carne y es que nos mandó la palabra a través de los profetas que Él escogió. La Biblia nos marca 24 ancianos. Los 24 ancianos son los profetas que Él nos está mandando la palabra. Aquí vamos a ver que entonces la fe de Dios ya obró para salvación de mi espíritu y para salvación de los que creemos también, que es el alma es la que cree. ¿Sí? Entonces, el alma necesita creer en la palabra de Dios, en los evangelios, creer sin dudar, ¿sí? Sin dudar, necesita creer sin dudar. Y una vez que el alma cree y empieza a establecerse en la palabra de Dios escrita, por la misma fe busca la revelación, ¿cómo? Escudriñando en el antiguo arameo. Ahí en el antiguo arameo tenemos Segunda de Reyes 18:26,
Lo mismo que es Isaías 36, 11. Segunda Reyes, ¿qué digo? Segunda de Reyes. Aquí ponemos Segunda de Reyes 18:26. Isaías 36:11. Ahí nos dice, háblanos en arameo, que es como te entendemos nosotros tus siervos. Siervos son los que están al servicio, los que están atentos, los que estamos atentos a la palabra de Dios. Entonces, ahí estamos aclarando, el entendimiento nos va a llegar si escudriñamos conforme al antiguo arameo, no como al moderno arameo, porque de tiempo a tiempo también la palabra se va desfigurando o cambia la interpretación. Entonces, aquí en esta primera vamos a tener a Romanos 1:17. Pero también tenemos a Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos 11:6 también. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, aquí, en el primer punto que estamos estudiando, es que todo lo vamos a sacar de las Escrituras. ¿Cómo escudriñando en las Escrituras? Todo. No hay otro libro para nosotros en este estudio. Es solamente las Escrituras, los Evangelios. O sea, no me estoy refiriendo precisamente al segundo pacto. Me estoy refiriendo al primero y segundo pacto, porque es simbólico también. Entonces, todo sale de las Escrituras, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, el segundo punto es que lo tenemos que escudriñar conforme al arameo, que es el linaje de la palabra, no el linaje de la carne, sino el linaje de la palabra. La palabra se escucha, no se ve. Cristo Jesús es la palabra de Dios, la cual tenemos que escuchar, no esperemos verla porque no la vamos a ver, lo dice allí Pablo, dice, al Dios que nadie ha visto. Ok, entonces vamos a ir visualizando y pensando que la palabra, cuando se refiere al linaje, estamos hablando del idioma, porque no estamos hablando en carne. Ya es preciso que dejemos la carne a un lado. A Cristo Jesús ya no lo podemos ver en carne, porque si seguimos en la carne, no nos va a llegar el entendimiento. Vámonos allá a 2 Corintios 5:16. Para que el entendimiento nos llegue, tenemos que ya dejar a un lado el primer pacto o el primer entendimiento conforme a las 3 enramadas. 16. ¿Sí? ¿Qué dice? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. ¿Sí? O sea, ya Cristo Jesús ya no lo conocemos en carne. Vamos a dejar la carne a un lado. Aún sabiendo que Cristo Jesús es el verbo que se hizo carne, pero ya no debemos estar en la carne, porque el primer enseñanza conforme a Moisés es en la carne, es para conocer del pecado, para arrepentimiento. Pero ya tenemos que dejar la carne, ahora tenemos que actuar por fe. A ver, bájese el 7. 5:7. 5:7. Sí.
porque por fe andamos y no por vista. Amén. Entonces, dejando la carne, vamos a dejar de andar por vista, por circunstancias. Ahora nos tenemos que conducir con fe, por fe. Y la fe es creerle la palabra a Dios. ¿Sí? Lo primero nos dice que hay un Dios, como lo dice Hebreos 11:6. Hay un Dios, entonces tenemos que creer que hay un Dios y tenemos que creerle la palabra a Dios. Y Dios ya nos mandó la palabra, que es el Evangelio. Ahora tenemos que por fe creerle a Dios. Estamos dejando la carne para guiarnos por fe. Okay. El tercer punto dice, todo está en parábolas y metáforas. Allí tenemos dos versículos muy importantes, que es Mateos 13:34. Mateos 13:34 y Marcos 4:34. 13. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ok, todo está dicho por parábolas. De ahí nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque si lo dice la misma palabra de Dios, entonces así lo tenemos que entender. Lo dije en un disco anterior, dice, salvo aquellos versículos donde nos notifica Él y nos dice, esto está dicho en términos humanos, como es Gálatas 3:15. ¿Qué dice Gálatas 3:15? Para ponerlo de ejemplo. Cuando Él especifica que está dicho en términos humanos, lo tenemos que ver en términos carnales, pero sin dejar de conducirnos por fe. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ok, ahí seguimos creyendo la palabra de Dios, y si Él dice que aunque sea en términos humanos, una vez ratificado, va a ser, ya es, no va a ser, ya es, por fe ya es. Las circunstancias van a llegar y el tiempo es el que nos está marcando, el tiempo de espera, la esperanza, la paz. Pero ese es un fruto espiritual, pero llega por fe. Nosotros no nos vamos a mover ya de la fe. Es nuestro punto en que ya nos establecimos y nadie nos mueve. Entonces, todo lo que son las escrituras está dicho en parábolas, en alegorías, en metáforas. Una metáfora, alguna gente no la entiende, es cuando ponen, que dicen, tienes ojos de rubí. Está hablando metafóricamente. Los ojos pues, no pueden ser rubíes, ¿verdad? Pero es como un poeta. Preciosos. Sí, un poeta expresaría la belleza de alguien. Es metáfora. Es como los cantares en la Biblia. Ajá, son metáforas. Sí, expresando en un niño, tiene piel de terciopelo. No sé, está diciendo que es suavecita. Hay que tratar de entender la metáfora, las alegorías. ¿Sí? Bueno, vamos al cuarto punto. Creo que es uno de los más fuertes para la religión. Todas las escrituras están dichas sin tropiezo. Aquel que encuentra tropiezo anda errado. ¿Sí? No hay un solo tropiezo en las escrituras. La palabra de Dios no conoce maldad. Ya sabemos qué es conocer, ya sabemos qué es saber, ya sabemos qué es entender. Primero es la sabiduría, el saber, luego es el entender y luego el conocer. Pero el entender y el conocer nos lo manda Dios. El entendimiento nos lo da Dios. De tal modo que nosotros aplicamos la sabiduría de nosotros para muchas cosas. Luego buscamos el entendimiento por fe, escudriñando en el antiguo arameo. Pero llegará el momento en que Dios nos mande el entendimiento conforme a Lucas 24:45. ¿Sí? A ver, ¿quién me auxilia ahí? Lucas 24:45.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí vemos que es Dios el que abre el entendimiento. Es Dios. Nosotros por sabiduría propia y por fe, porque todos tenemos fe. Desde el punto y el momento en que estamos vivos es porque tenemos un espíritu. Y todos los espíritus producen fe. Entonces todos tenemos fe. Unos lo aplican, otros no lo aplican. Oí hace mucho tiempo a un pastor un ejemplo que me gustó. Dice, aquellos que no se alimentan de la palabra tienen un espirititito, lo recordarán, ¿verdad? Y una carnota porque viven conforme al mundo. Una carnota gigante. Entonces el desbalance es, sí, gana la carne contra el espíritu. Pero en la medida que alimentamos a nuestro espíritu, el espíritu crece. Y ahí es donde entra el balance. Pero aunque el espíritu esté grandísimo, grandísimo, si el alma no se ha revelado, no ha tenido revelación de la palabra de Dios, de nada sirve. La palabra de Dios revelada es la que lleva al nuevo nacimiento y es la salvación del alma. Si no hay revelación de la palabra, no hay salvación. ¿Sí? El espíritu lógicamente crece. El espíritu manda el mensaje al alma. El alma deberá creerlo. Si el alma no lo cree, Es minusválido el espíritu, no, junto a la carne. O sea, no tiene... no hay una semejanza, no se junta. Sí, pero se ve. O sea, no lo deja. El alma no lo deja que se mueva. Hay gente que tienen 40, 60, 80 años en la palabra, tienen mucha fe, tienen mucha persistencia en seguir conforme a la enseñanza de Moisés. No han recibido la revelación, no han podido pasar al segundo punto de aprendizaje, no les ha llegado revelación. Es más, gente así ha muerto, pero se han establecido en condenación, en condenación, en condenación. En cuanto ustedes sigan viendo en cualquier iglesia que sigan pidiendo diezmos conforme a la carne, no han tenido revelación. ¿Por qué? Porque el diezmo es espiritual y no es dinero. Es palabra, es poder. La ofrenda es la obra de amor que nos ayuda para que la edificación se cumplan todas las necesidades, que son luz, que es agua, que es gas, que es mantenimiento, etc. Pero es la ofrenda por amor. No hay que confundir diezmo con ofrenda, son dos cosas muy diferentes. Entonces, el diezmo es una cosa espiritual. Así es. Dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Así es. Dios es espíritu, lo dice ahí claro Juan 4:24. Dios es un espíritu. Entonces, ¿para qué le da lo material a Dios? No, de nada le sirve. Dios es amor. Un día les puse un ejemplo de las tortillas, ¿no? De que llega alguien de lejos y está su señora, su esposa, haciéndole una comida bien rica, y les puse el ejemplo de 10 tortillas para que aplicara el diezmo. Entonces ella le pregunta a él cuando llega con mucha hambre y se empieza a servir, le dice, ¿y tú qué me trajiste? Y él, porque no traía nada, agarra una de las tortillas y se la regresa. Y yo les decía, ¿le agradará a Dios que le regresen una 10ª parte de lo que Él nos ha dado? Lógico es que no. No, ¿por qué? Porque a Dios no le sirve algo material que nos ha dado para que nosotros sobrevivamos, cuando Él lo que quiere es lo espiritual. Dice Lucas que se hallará Fe. fe en la tierra. Ahorita lo vamos a tocar. Pero recuerda que también nos dio un ejemplo sobre el pez. El pez, ese ya es el diezmo espiritual. Ese es el diezmo espiritual. Porque está Pues, evangelizado. Porque la palabra, se está hablando de la palabra. ¿Qué le dice a aquella persona? Le dice a Pedro, ve al agua, al mar, al río, y el primer pez que saques, el pez es el convertido. El primer pez que saques,
lo que salga de su boca. En lo literal lo vamos a hablar primero para no confundir. Dice, ve al agua y el primer pez que saques, lo que saques de su boca va a ser tu diezmo y va a ser mi diezmo. Y sacó algunas Biblias dicen que una perla, otras dicen que un cuadrante, que equivalía a los diezmos materiales. Pero ya yéndonos al otro punto, nos está diciendo en lo espiritual, dice, ve al agua, el agua es el pecado. El primer pez, el primer convertido que saques del agua, el primer hombre que saques del pecado, lo que salga de su boca va a ser tu diezmo y va a ser el mío. Si se fijan, mi diezmo no va a ser directo con Dios. Lo que yo hable no va a ser mi diezmo para con Dios. Va a ser lo que hable la persona a la cual yo le di la palabra. Lo que ustedes hablen va a ser mi diezmo. Lo que ustedes hablen y prediquen más adelante va a ser mi diezmo para con Dios. Entonces, y no estamos hablando de dinero, vamos a hablar de que estamos predicando, como dijo el sembrador. En aquellos tiempos el sembrador salió a sembrar. Ok, el sembrador que sale a sembrar somos nosotros. El alfolí es la bolsa aquella de tela, es una bolsa de tela en el antiguo arameo. El sembrador se pone su bolsa de tela y sale a sembrar. Pero la semilla es la palabra de Dios. Tenía la intención de sacar bíblicamente donde dice que la semilla es la palabra de Dios. Porque sí dice Sácale. que la semilla... De hecho, ustedes ya aprendieron a buscar. Ujú. La semilla. Dice Lucas 8:11. Lucas 8:11. 11. Esta es pues la parábola. La parábola. Nos sigue hablando en parábola. ¿Luego? La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si ya vemos que el sembrador salió a sembrar, aquella persona salió a predicar, pero antes de eso, él puso en el alfolí la semilla. El alfolí es el lugar donde el sembrador pone la semilla. ¿Sí? Y sale a sembrar en tierra fértil. En tierra fértil. Y la semilla que sale a sembrar es la palabra que recibió de los evangelios. Los evangelios, ahí está la palabra de Dios. Entonces usted, para poder dar la semilla, necesita tenerla. Usted no puede dar algo que no tenga, ni puede sembrar algo que usted no tenga. Ok, cuando usted sale a sembrar la palabra de Dios, sale a evangelizar. Ese es su diezmo cuando usted sale a evangelizar. Cuando sale a sembrar en tierra fértil, la cosecha vendrá después. Usted está poniendo la semilla. Toda palabra es semilla, toda semilla da fruto. Usted está poniendo la semilla, el fruto viene después. ¿Sí? Entonces tampoco hablamos de dinero allí. ¿Sí? Estamos hablando de puntos en los cuales se mantiene ahí en Moisés. Moisés es la palabra que se da conforme al primer pacto. ¿Sí? Es conforme al primer pacto. Acordémonos de esto. La voluntad de Dios es, ¿sí? La buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios es. En Moisés es la buena voluntad de Dios. Aquí vamos a ver la buena voluntad de Dios. Porque hemos estado enseñados de que el diezmo es monetario, ¿verdad? Ajá. Y es para la iglesia, o es para el pastor, es para el sacerdote.
pero estamos hablando literalmente. Tampoco, ¿verdad? Está bien cuando la ofrenda se hace con amor. Está bien cuando la ofrenda se hace con agrado. Aunque sea para el carro del pastor, no importa. Pero eso es ofrenda. Sí, es una ofrenda, Ok. pero está bien cuando sale de corazón. Aquí en Moisés estamos viendo que hay condenación. Hay pastores, sacerdotes que se mantienen aquí en este punto de Moisés. Si no das diezmo, estás robándole a Con Dios. todos. Sí, estás robándole a Dios. Entonces no debemos ver, cuando vemos robo, estamos viendo tropiezo. Y en las escrituras no debemos ver tropiezo. No debemos ver tropiezo. Pero más sin embargo así sucede. Aquí vamos a ver esto. Conforme a Moisés estamos viendo la buena voluntad de Dios actuando. Porque es necesario que haya tropiezos. ¿Para qué? Para que conociendo el pecado el hombre se pueda arrepentir. ¿Sí? Bueno, si se fijan, aquí tenemos frutos al 30%. Aquí tenemos frutos al 60%. Y aquí tenemos frutos al 100%. Estos frutos los da conforme nosotros actuamos. Pero sucede una cuestión. Cuando nosotros actuamos en la buena voluntad y no dejamos el primer tabernáculo, el primer pacto, no podemos pasar al segundo. Dice la Escritura que tanto el primer tabernáculo esté de pie, el segundo no puede aparecer, no va a llegar. La agradable voluntad de Dios es cuando nosotros empezamos a escudriñar, que es el segundo punto. Escudriñamos en el antiguo arameo para llegar al entendimiento en el segundo punto. Pero fíjense en una cuestión, en el primer nivel, en este primer nivel de Moisés, lo vamos a pluralizar. ¿Sí? Es Dios y el mundo. ¿Sí? Ahí lo vamos a pluralizar. Ahí es Dios y el mundo. Ustedes van a ver en el arca de Noé que es Dios y el mundo. Dios mandó la destrucción al mundo, mandó el diluvio al mundo. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios mandó destrucción a Sodoma y Gomorra. Son muchos, por eso lo pluralizamos, porque somos muchos. Mas sin embargo, cuando llega la revelación, aquí en Cristo Jesús, aquí es personal. Es una relación personal. Revelación personal. Qué hermoso. Allí ya es una relación personal. Ya no es Dios y el mundo. Ahora es Dios y yo. La revelación, vamos a verlo de esta manera, para entender cómo se mueven los tres puntos. Moisés, Elías y Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí en Moisés vamos a tener la sabiduría propia. Aquí vamos a empezar a entender por creer. ¿Sí? El entendimiento. Y aquí está el conocimiento. Antes se los puse yo en un ejemplo así. Yo sé que si me doy un brinco de la casa, que mide que 4 metros, me puedo lastimar. Yo lo sé en mi sabiduría, que es en el primer nivel, conforme a la carne. En el entendimiento, por hacer el proceso, lo hago por fe, para llegar al conocimiento. Cuando ya brinqué, yo ya sé. Yo ya conozco, es el conocer. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué me dolió? Y ustedes no pueden saber lo que yo conozco, porque yo lo sentí. Ustedes no lo sienten, lo que yo siento.
Por eso es personal. La revelación es personal. ¿Sí? Ahora, si yo vuelvo a saltar, va a ser otro conocimiento diferente al primero. Y si vuelvo a saltar otras 400 veces, las circunstancias cambiaron ligeramente o no, y van a ser conocimientos parecidos, o quizás en una de esas 400 veces sí me rompo una pierna, pero todos los conocimientos fueron diferentes. Por eso sigue siendo personal, la revelación es personal. Aunque la revelación llega al espíritu y el espíritu lo pasa al alma, fíjense qué importante es esto. La revelación llega al espíritu y el espíritu pasa el conocimiento al alma. ¿Sí? Aquí cuando hablamos de Elías, hablamos del alma. ¿Por qué? Porque ese punto, acá cuando hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu. Y acá hablamos de la carne. ¿Se fija cómo se van acomodando? Si se fija, la carne en sus deseos pide al alma y el Espíritu en sus deseos también pide al alma. ¿Sí? El alma es la que decide a cuál de los dos va a atender, si al espíritu o si al alma. ¿Sí? Bueno, la carne está en sus deseos carnales, son los 7 demonios que actúan en la carne, que luego conocemos como la concupiscencia. Son los fuertes deseos carnales. La carne pide al alma que está acá, es la psiquis, es la que piensa, la que analiza, la que decide. Pero también lo espiritual nos hace notar que para la salvación es necesario que actuemos en fe. El actuar es el hacer obras. Cuando el alma cree y actúa en fe, el alma no produce fe, el alma actúa en fe, actúa en obras para salvación del alma. Pero la fe viene del Espíritu. Vamos a 1 Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es, la fe mía, que es la de mi espíritu que produce fe, es para la salvación del alma. El alma no produce fe, pero actúa en fe, que son las obras por fe, las obras de justicia, para mi salvación, no para la salvación de otro. Por eso, en el caso de la revelación, se torna personal, es una relación personal. Y en esa relación personal es cuando vamos entonces a escudriñar las Escrituras. Vamos a verlo así. Un ejemplo, cualquier parábola. Sodoma y Gomorra, que está fuerte. ¿Sí? Vamos a verlo en la carne, en el primer nivel. Le dice Abraham a Dios, y si hubiese 50 justos, ¿mandarías revelación? ¿Mandarías destrucción? Ya sabemos que revelación es para el espíritu, destrucción es para la carne. Lo vamos a ver en la carne. Si hubiera 50 justos, ¿mandarías destrucción a Sodoma y Gomorra? Dice Dios, si hubiera 50 justos, no mandaría destrucción a Sodoma y Gomorra. Por esos 50 justos. Y luego ya le fue bajando, ¿verdad? Después dijo 40, luego 30, y 20 y 10. Bueno, nos vamos a ahorrar tiempo yéndonos hasta 10. Dice, bueno, y si hubiera 10 justos, ¿mandarías destrucción a Sodoma y Gomorra? Dijo Dios, si hubiera 10 justos, por amor a 10 justos, no lo haría. El caso es que mandó la destrucción a Sodoma y Gomorra, conforme a la carne, es que los convirtió en estatuas de sal. ¿Sí? Los convierte en estatuas de sal. Todos los que voltearon a ver lo que venía del cielo, que era fuego,
fueron convertidos a estatuas de sal. Eso es conforme a Moisés. Y si se fijan, ahí hay condenación, ahí hay temor, ahí hay miedo. Lo que nos dice el cuarto punto a tratar es que no lo debemos ver como tropiezo, no debemos ver el pecado. ¿Cómo Dios puede matar a sus hijos, verdad? No debemos ver el tropiezo. Por eso nosotros, ya siguiendo y escudriñando conforme al antiguo arameo, nos damos cuenta de que tenemos que entender qué significa, por así decir, qué significa justo. Justo, aquel que es justo, es el que ha nacido en una mente renovada. Un justo es el que ya se estableció en la palabra de Dios. Bueno, también tenemos que entender qué es sal, qué es tierra. Cuando la sal es lo que le da sazón a la carne, estamos viendo que se refiere al espíritu y la carne a la tierra. Conforme al antiguo arameo, hay que conocer las palabras que significan. El espíritu se relaciona con la sal. La carne se relaciona con la tierra, con el polvo. Adán fue hecho de polvo. La carne fue hecho de polvo. Así lo dice metafóricamente Génesis. ¿Sí? La primera parte del antiguo pacto. Entonces, ya escudriñando las escrituras, nos damos cuenta que Abraham le decía a Dios, bueno, y si hubiera 50 personas que conocen tu palabra en revelación, les mandarías la revelación de lo alto, de los cielos. Dice Dios, si hubiera 50 personas que conocen mi palabra, no es necesario que les mande revelación. Ellos multiplicarían la palabra. Y también se fue bajando, ¿eh? Bueno, si no fueran 50, si fueran 40, 30, 10, hasta llegar a 10. Dice, si hubiera 10 que conocen la palabra revelada, no sería necesario que les mande la revelación del cielo. De tal manera que Dios mandó el fuego lo representa a Él, manda el fuego, manda la revelación, para que todos aquellos que vivían en ignorancia en Sodoma y Gomorra recibieran la revelación. Por eso dice, y todos aquellos que voltearon la vista al cielo simboliza la parte espiritual, no la parte carnal. Todos los que voltearon hacia lo espiritual se convirtieron, ¿sí? Convirtieron lo carnal a lo espiritual, por eso se hicieron estatuas de sal, perdón. Se convirtieron en estatuas de sal. La carne se convirtió a lo espiritual. Todos recibieron revelación, por tanto todos fueron salvos. De esta manera quitamos los tropiezos. Ahora ya no es tropiezo lo que estamos viendo en Sodoma y Gomorra. Ahora estamos viendo salvación. Cuando la revelación llega, Dios nos hace ver que la palabra de Él nos está salvando. Ahora nos vamos a ubicar en el punto personal. Está diciéndome la fe. El padre de la fe es Abraham. Que yo por fe, yo busco el entendimiento espiritual y Dios me lo da. Por tal razón yo estoy recibiendo, y eso lo deben decir ustedes también de igual manera, yo estoy recibiendo revelación. Amén. Amén. Y por fe, así es. Recibo. Sí, todos recibimos por fe, porque es por fe para que sea por gracia. La gracia a la cual se refiere es la sabiduría revelada. Ya tenemos la carne, ahora nos falta la revelación. Las dos gracias son carne y revelación. Es por fe para que sea por gracia, que Romanos 10:16. A ver, vamos a confirmar, no nos quedemos en la duda. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Israel dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 16.
Romanos 10, 16. Romanos 10, 16. Sí, el 17 es... Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Romanos 4, 16. Bájese al 4. Sí, tenemos que confirmar que lo que estamos hablando es verdad. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ok. La ley se relaciona a la carne, que es Moisés. O sea, entonces, aquí tenemos que entender un punto muy importante. Es por fe, para que sea por gracia. No hay otra condición. No hay otra condición. No es por bondadoso, no es por buena gente. No es por sabio, no es por inteligente. Hay gente muy inteligente, ¿verdad?, que anda buscando la sabiduría de Dios y no les puede llegar, la revelación no se les abre. Hay gente muy inteligente, pues construyen grandes aparatos que luego mandan al espacio y para eso se requiere ser inteligente. Sin embargo, ellos no han podido localizar ni entender la palabra de Dios, no se les ha revelado. Entonces, el único requisito es que tengan fe y actúen en fe. Si se fijan, el espíritu tiene fe, pero se necesita que el alma actúe en fe. ¿Cómo? En obras de fe. Cristo Jesús, que es el verbo hecho carne, sin el espíritu, sin el alma, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el alma decide. Y si el alma decide no creer, no se logra la salvación. No hay revelación. Para ello hay que creer. Por eso dice ahí un versículo, mayormente para los que creen. Creo que es Tito. Dice, Dios se entregó para la salvación de todos los hombres. Mayormente para los de la fe. Vamos a ver, El Tito. creo que es... Por ejemplo, en Timoteo dice el 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Voy a tocar este punto sin alejarme de lo que hablé de Tito. Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. 2:11. Pero vamos a Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Se fijan, Él ya se entregó en carne, en forma de carne, para la salvación de todos los espíritus. Pero es necesario creer, que el alma crea, para que también el alma se salve. Son dos las salvaciones, es el espíritu y el alma. Dios ya pagó para la salvación del espíritu. Ahora es necesario que nosotros actuemos en fe, en obras de fe, movidas por amor, para la salvación del alma. Bueno, entonces ya lo confirmamos que Dios se entregó ya para la salvación de todos los hombres. Aquí dice, ya lo hablamos, ¿verdad? El cual
quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Ahí es un punto bien estratégico y gente dice, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que tú dices es la verdad? Si hay 1000 religiones y todas dicen que es la verdad. Ok, muy sencillo. Hay que establecernos en estos 4 puntos. Y una vez que ya estemos en estos 4 puntos y que se diga que hay revelación, porque todas las religiones dicen que tienen revelación, ok, hay que ver que esta revelación sí edifica, sí exhorta y sí consuela. Sí edifica, sí exhorta y sí consuela. Ahora dígame usted, ¿en qué le consuela a usted que Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra? No hay consuelo allí. ¿Qué lo edifica a usted saber que Dios mandó a destruir 2 ciudades? ¿Qué le exhorta a usted a hablar la palabra de Dios diciendo es que Dios mandó a destruir 2 ciudades? ¿Qué le exhorta a decir eso? No hay, no existe tal cosa. Ni edifica, ni exhorta, ni consuela saber que Dios destruye. ¿Qué clase de Dios sería entonces? Ahora vamos viéndolo conforme al diluvio. Mandó el diluvio universal para exterminar toda vida sobre la faz de la tierra, toda vida. ¿Cómo le consuela a usted que Dios mate a todos sus hijos? Para empezar, ni lógica de Dios tendría. ¿Cómo le exhorta? ¿Cómo le edifica su espíritu? ¿No? Cuando usted, en la palabra que escucha, no están estos puntos a seguir, y estos 3 como resultado, la revelación no está, es carnal, no es espiritual. La carne son emociones. Cuando usted ve que alguien se tira, brinca, son emociones carnales. Se valen porque esa persona está trabajando en el primer nivel conforme a la carne. Y si así se sienten bien, vamos ahí a ver Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Amén? ¿Sí? O sea, Dios lo hizo todo. Incluso hasta los mismos virus que se encargan de desintegrar mi carne cuando yo muera. Es perfecto, es una creación de Dios, desde lo más pequeño hasta lo mayor. ¿Sí? Ahora, si vámonos yendo a lo mundano, si yo creyese que tomarme una cerveza es inmundo, me tomo la cerveza, estoy pecando. ¿Por qué? Porque creo una cosa y estoy haciendo lo contrario a lo que creo. Mas si yo sé que tomarme una cerveza no es ningún problema, Dios lo hizo todo, nada es inmundo. El problema es cuando yo me transformo y empiezo a ofender a mi semejante. Entonces, si sé las consecuencias que me trae aquello que me tomo, no lo hago. ¿Por qué? Porque es una consecuencia mala, como sería el drogarme o como sería el comer en exceso. A mí me gustan mucho las chuletas, por así decir, con mucha grasa, con mucho aguacate, y me agarro al atrancón. No le estoy haciendo daño a otro, pero me estoy haciendo daño a mí mismo. Y ahí la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no me está excluyendo. Dice que me ame también a mí mismo. No está excluyéndome. Y estoy haciendo algo que creo que está bien, mas sin embargo me estoy dañando. Todo me es lícito hacer, mas no todo me conviene. ¿Sí? Entonces, hay que tener conciencia de que todo lo puedo hacer, pero no todo conviene que lo haga. ¿Sí? Por ahí tenía algunos versículos, pero ya. Bueno, las 3 enramadas, aquí las 3 enramadas, las vamos a encontrar en Mateos 17:4.
ver si alguno me puede ayudar en ese versículo. 17, Juan. Marcos 9:5. Y Lucas 9:33. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si se fijan, esas 3 enramadas no salieron de pura puntada mía, vienen en la Biblia, vienen en esos 3 versículos que les acabo de poner, ¿verdad? Esa es una visión que tuvo Pedro, es una visión espiritual que tuvo Pedro. Amén. Entonces hay que entender que cuando Dios habla a sus hijos, los hace a través de visiones, de percepciones, no a la carne, sino al espíritu. Y le está diciendo, hagamos 3 niveles de enseñanza. Una conforme a Moisés, que es para la carne, el cual es la buena voluntad de Dios y da fruto al 30%. La segunda es conforme a Elías, el cual es nuestro guía espiritual conforme a fe. Juan el Bautista, Elías, vino predicando el bautizo por agua. Agua simboliza el pecado. Para arrepentimiento, es por fe. Cuando se conoce el pecado y se cambia por fe, llega el arrepentimiento, que es cambiar. Eso es actuar en fe. Ahí es donde entra que tienes que conocer las cosas para saber. Ajá. Aquí esto es la agradable voluntad de Dios que da fruto al 60%. La perfecta voluntad de Dios baja de Él, no está del hombre. La perfecta voluntad de Dios baja de la revelación. Baja de la revelación. Baja de Dios para que llegue al entendimiento del alma. ¿Sí? Entonces, el entendimiento carnal es Dios con el mundo. ¿Sí? Dios con el mundo. Es una relación múltiple, es plural. Este es el entendimiento carnal, el primer nivel, la religión, la condenación. El segundo entendimiento es por fe, quitando todos los tropiezos, no justificándolos. No justificándolos. Hay gente que dice, es que Dios mandó a quitar y mandó a matar todos los niños en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque es como si alguien trajera cáncer y hay que quitarle el cáncer. Los chiquitos no, dice. Los canceritos chiquitos no. Pero van a crecer también los niños. No, eso es justificar. Eso es justificar. La palabra dice, bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en la palabra. Pero vámonos a aplicarlo primero en la carne. Si lo aplicamos en la carne, dice, bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en lo natural. Ve las circunstancias, pero andamos por fe, recuerda que ya lo dijimos. Entonces vemos las circunstancias conforme a la carne se ven feas, pero yo conforme a fe las cambio. Por eso mi árbol, mi ojo espiritual, que es el árbol, mi ojo espiritual me hace ver lo que yo quiero ver por fe, no lo que mi carne ve por circunstancia. Eso es conforme al primer nivel. La relación personal con Dios me enseña que todo aquello que yo pida, creyendo, el alma tiene que creer. Todo aquello que pida, creyendo que lo recibo, va a llegar. Pero necesita el alma creer. Si el alma no lo cree, aquello no llega. Por eso, 3 dan testimonio en el cielo. Vamos a 1 Juan 6:5. 6:6, 6:7. 1 Juan 6:6.
6. 6, vamos. 6. 5, 6. 5, 6. De repente. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ok, el Espíritu es el testimonio de la verdad. Fíjese, aquí nos está diciendo que las dos gracias de Dios ya se dieron. Ya se dieron. Este es nuestro Señor Jesucristo que ya vino por agua y por sangre. Son las dos gracias. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ok, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Son los que dan testimonio, testifican lo que ya es. Testificar es cuando ya es. Y los 3, lógicamente, actúan por fe, porque es en el cielo, es en lo espiritual. Si fuera en la tierra sería en tiempo y espacio, en lo carnal, pero estamos hablando de lo espiritual, por eso dan testimonio en el cielo, en lo espiritual, y es por fe. Ahora pasemos al otro. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ok, si se fijan, en el cielo es por fe, y son uno. Y abajo en la tierra, el alma tiene que concordar. O sea, tienen que estar de acuerdo. En la tierra, aquí tiene que haber acuerdo. En el cielo, en lo espiritual, ya es. Así que todo lo que yo pido por fe, ya es en el cielo. Únicamente tengo que unir el acuerdo entre mi espíritu y mi alma para que se manifieste aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, en la relación personal, vemos los 3 que están en el cielo, que es Dios, y los 3 que están en la tierra, que soy yo. Esa es la relación. Cuando nosotros busquemos la revelación que se nos va a dar, tenemos que enfocar los 3 que están en el cielo y los 3 que soy yo. En el momento en que nosotros enfoquemos esos 3 del cielo y de la tierra, la revelación se va a estar dando. Cuando se recibe la revelación, el fruto de la parábola nos indica a Dios y yo. ¿Sí? Cuando se recibe la revelación, el fruto de la parábola de esto nos va a poner a Dios y a mí nada más. Ahí ya no entran otros, no entra el mundo. En la revelación nada más estamos Dios y yo. Nos enseña la justicia de Dios. La revelación nos enseña la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que ya nos mandó la salvación, que Él ya pagó. Cuando nosotros conocemos la justicia de Dios, ya sabemos que somos salvos, porque Él ya pagó. Nos ilumina el camino a Dios, en el caso